Buen día, profesor. En este caso les voy a explicar los procesos judiciales, dependiendo pues no de la materia, laboral, constitucional, civil, penal, tributario. Y en este caso pues voy a empezar por los procesos laborales. Los procesos laborales están divididos en 6, en el abreviado laboral, ordinario laboral, impugnatorio de laudos arbitrales, ejecución no contenciosa y cautelar. En primer lugar, bueno, tenemos las medidas cautelares aplicables al derecho laboral. Y estas son la futura ejecución forzada, que son el embargo, el secuestro, la anotación de demanda, las medidas temporales sobre el fondo, las medidas innovativas, que son la medida innovativa en sí y la medida de no innovar, y las medidas especiales, que son la reposición temporal y la asignación provisional. Por otro lado, tenemos el proceso abreviado laboral. Como primer paso, tenemos la admisión y notificación de la demanda y hasta en 10 días hábiles pueden contestar o no la demanda. Luego de ello, tienen 20 a 30 días hábiles para configurar la audiencia única en el que se lleva una conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Y en 5 días hábiles, pues se realiza la notificación. Sin embargo, también hasta en 30 días hábiles luego de la audiencia única se puede dar una continuación de la audiencia, en caso esta pues haya quedado de manera parcializada, lo cual se da en casos de que se requiera un informe pericial como excepción, ¿no? Es una medida alternativa en el caso que se necesite continuar la audiencia en otra. El proceso ordinario claramente empieza con la demanda y se ve, ¿no?, la admisibilidad y el emplazamiento y la citación a una audiencia única. Hasta en 10 días hábiles se contesta la demanda. Luego de 30 días hábiles se da, pues, no, dicha audiencia de juzgamiento. En el caso se hace una confrontación de las posiciones, una actuación probatoria, los alegatos y la sentencia. Y en 5 días hábiles, pues, se notifica, no, dicha sentencia, lo acordado en la audiencia. El proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos. Inicia con la notificación del laudo arbitral y tiene hasta 10 días hábiles para la presentación y admisión de la demanda. Sin embargo, en este lapso, si se excede el plazo para presentar la demanda, se declara improcedente y la conclusión del proceso. Y tiene 5 días hábiles para apelar dicha decisión. Luego de la presentación y admisión de la demanda, tiene hasta 10 días hábiles para emplazar y contestar la demanda. Y luego unos 10 días hábiles más para establecer los alegatos y la sentencia en una audiencia, y en 5 días hábiles se notifica lo acordado en la sentencia. El proceso de ejecución en materia laboral, bueno, incluye, pues, ¿no?, las resoluciones judiciales, las actas de conciliación judicial, los laudos arbitrales firmes, las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones, el documento privado que contenga una transacción extrajudicial, el acta de conciliación extrajudicial privado administrativa y la liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones. Para esto, estos 7 tipos de documentos se configuran como títulos ejecutivos. Y bueno, como bien sabemos, el proceso de ejecución solo puede ser promovido por un sujeto que cuente con un título ejecutivo, que son los que están aquí contemplados, y los que dan pues inicio, ¿no?, a este tipo de proceso. Un proceso no contencioso. Bueno, se da o incluye lo que es la consignación, la contradicción, el retiro de la consignación, la autorización judicial para ingreso a centro laboral y la entrega de documentos. Estos son los 5 supuestos para poder llevar a cabo un proceso no contencioso en materia laboral. En segundo lugar, tenemos los procesos constitucionales. Y este es el esquema, a grandes rasgos bastante amplio, de lo que es el proceso de amparo, el cual inicia con la demanda. Y hay 2 opciones, que se admita o que no se admita. En caso no se admita, lo cual es una excepción, se hace traslado al demandante para que subsane, y en caso decida no subsanar, pues se declara improcedente. Esta improcedencia también puede ser apelada y se lleva en trámite en sala.
Pero en caso, pues, el demandante subsane, se admitiría, pues, ¿no?, la demanda y se llevaría a cabo el proceso regular. La admisión con fecha para audiencia única se da en un plazo máximo de 30 días y el traslado al demandado en un plazo de 10 días, en el que tiene, pues, para contestar o no y agregar o no las excepciones requeridas. Luego de ello hay dos opciones o dos caminos. El traslado al demandante de la contestación, la cual no debe ser menos de 10 días antes de la audiencia, y que se puede prescindir de la audiencia en ciertos supuestos. Esos supuestos pueden ser cuando la demanda es improcedente, por lo que hay una sentencia de improcedencia. El acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, por lo que hay una sentencia fundada de por sí directamente. Y el último supuesto, pues, sería una vista. No, ese no sería un supuesto, pero sería un estadio siguiente a la, al prescindir, ¿no?, de la audiencia. Esto está horrible. Mira, ya, cortamos ahí. Ya. Como primer proceso constitucional tenemos el esquema del proceso de amparo. En primer lugar se da la demanda y esta, pues, tiene dos vías. Se puede declarar inadmisible o admitida. En caso se declare inadmisible, se hace un traslado al demandante y esta tiene dos opciones: subsanar o no subsanar. En caso no subsana, se declara improcedente, pero esta improcedencia se puede apelar con un trámite en sala. En caso subsane, se declararía como admitida la demanda en un plazo máximo de 30 días y corre traslado al demandado por 10 días para que éste conteste y pues establezca las excepciones necesarias. Ahora, después de este estadio hay dos opciones. El traslado al demandante de la contestación no debe ser menos de 10 días antes de la audiencia, por lo que se configuraría, pues, no una audiencia única, una sentencia de inmediato en 10 días y que en 3 días se puede interponer una apelación. Pero también hay un supuesto en el que se puede prescindir de la audiencia si la demanda es improcedente, por lo que se da una sentencia de improcedencia, o cuando el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, por lo que se da una sentencia fundada en sí. Ambas opciones se pueden apelar dentro de los 3 días, como se daría en un proceso regular. Y concedida la apelación, se eleva al superior en 2 días. Se fija fecha para la audiencia, con informe oral si se solicitó. Se establece otra vez la sentencia. Si se declara fundada, no procede recurso alguno, y si se declara infundado e improcedente, se recurre a otro recurso de impugnación, que sería en este caso una casación, se eleva al TC, y la sentencia del TC ya no admite ningún recurso de impugnación. El esquema del proceso de inconstitucionalidad. Bueno, tiene por finalidad la defensa de la Constitución y, en su caso, de la ley frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser directa o indirecta, total o parcial, y tanto por la forma como del fondo. La demanda de inconstitucionalidad procede cuando las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados aprobados por el Congreso, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, pues afecten de alguna manera lo estipulado por la Constitución. Para ello empezamos con la demanda ante el Tribunal Constitucional, que se interpone dentro del plazo de 6 años si son normas nacionales y en caso de tratados de 6 meses. Interpuesta la demanda, el Tribunal Constitucional le califica dentro de un plazo que no puede exceder de 10 días. Y bueno, hay también una vía, ¿no?, de que el tribunal concederá un plazo no mayor de 5 días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado en caso pues se declare improcedente la acción de inconstitucionalidad. Pero si no, se corre traslado y se realiza una contestación de demanda en un plazo de 30 días hábiles. Luego se hace una vista de la causa en un informe oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. Por último, se dicta sentencia dentro de los 30 días posteriores a la vista de la causa. También, pues, el Tribunal Constitucional de oficio o a petición de la parte algún concepto que no haya
estado bien esclarecido en la sentencia en un plazo de 2 días desde su publicación. Ahora, también hay que tener en cuenta que este es un proceso que no puede ser interpuesto por todos. Tienen ciertas limitaciones respecto a quiénes pueden ser las partes. Y en este caso pueden ser las partes el presidente, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% del número de congresistas, 5.000 ciudadanos, presidentes locales con acuerdo del Consejo y los colegios profesionales. Por otro lado, tenemos el esquema del proceso de acción popular. Este tiene por finalidad la defensa de la Constitución y, en su caso, de la ley frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser directa o indirecta, total o parcial, y por la forma como por el fondo. Procede contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o ley de acuerdo, pues, ¿no? a cada caso en concreto. Todo empieza con la demanda, que se interpone dentro del plazo de 5 años. Interpuesta la demanda, la sala califica dentro de un plazo que no puede exceder los 5 días. En caso se haya omitido algún requisito de procedibilidad, pues este puede ser subsanado. La sala concede esa facultad. Y si no, se pasa, pues, ¿no? a la contestación de la demanda en un plazo de 10 días. Luego se realiza la vista de la causa dentro de un informe oral dentro de los 10 días siguientes y se dicta sentencia dentro de los 10 días posteriores. En caso no se esté conforme, pues se puede interponer un recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes, lo cual se hace, pues, traslado dentro de los 5 días después a las partes. Para su absolución se realiza nuevamente una vista de la causa dentro de los 3 días hábiles siguientes desde el plazo máximo para la notificación de las partes. Y por último, se expide una sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes. Ahora, esta demanda es una competencia exclusiva del Poder Judicial. Y son competentes la Sala Constitucional de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, y en caso no existiese, pues las salas civiles, y en los demás casos la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima. Tenemos también el esquema del proceso de habeas corpus en primera instancia. Todo inicia, pues, con la demanda ante un juez penal. Excepcionalmente se autoriza a un juez de paz. Y bueno, este recurso lo que protege es el derecho a la libertad individual y derechos conexos, ¿no? a la libertad. Luego de interpuesta la demanda, se hace una detención arbitraria en el que el juez resuelve de inmediato y ordena la libertad del agraviado. En otros casos, pues, el juez se constituirá en el lugar donde están suscitándose los hechos y citará a los ejecutores de la violación a la libertad individual, el cual, pues, tiene que emitir sentencia en un día. La apelación a esta se puede dar en 2 días. Y en caso, pues, se apele, se tiene que elevar estos autos a un superior jerárquico en un plazo de un día. Como vemos, este proceso es bastante rápido en primera instancia. Hay un tercer supuesto después de aplicada la demanda, que es la desaparición forzada, en el que el juez adoptará medidas necesarias, comunicará al Ministerio Público y solicitará un informe tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, de acuerdo a quién estaba al mando en este caso. En segunda instancia, pasa, pues, ¿no?, a la Sala Penal Superior. Se realiza una vista de la causa del informe oral. Se da sentencia en 5 días. Y en caso, pues, se declara infundado e improcedente, tienes 5 días para interponer un recurso de agravio constitucional, en el cual tiene 10 días para interponer 2 opciones. Se concede el recurso de agravio constitucional y se deniega el recurso de agravio constitucional. En caso se concede el recurso de agravio constitucional, pues se eleva los autos al Tribunal Constitucional en 3 días. Y en caso se deniegue, se eleva una queja ante el Tribunal Constitucional en un plazo de 5 días. Esto es el proceso en segunda instancia. Y en tercera instancia, ya cuando está elevado al Tribunal Constitucional, en caso se declare fundada la queja, tiene 10 días para hacer dicha declaración y se ordena al juez superior el envío del expediente en un máximo de 3 días
por lo que el Tribunal Constitucional recibe dicho expediente, realiza una vista de la causa y un informe oral y tiene 20 días para dictar sentencia de tercera instancia, esta vez ya sin opción a impugnación. La primera instancia del proceso de cumplimiento empieza con la interposición de la demanda y puede sanear en 5 días en caso existiese algún vicio. Pasa a la contestación y hay dos opciones. Se dicta sentencia directamente en 5 días o se planifica una audiencia única y también pues no, se tiene un plazo de 5 días para dictar sentencia. En el caso, pues, que de la contestación pase directamente a la sentencia, se puede interponer un recurso de apelación de 3 días y se eleva, ¿no?, al superior dicho expediente en otro plazo de 3 días hábiles. En segunda instancia, ya cuando está en una sala civil superior, se hace la expresión de agravios por apelante de 3 días, el traslado de expresión de agravios en 3 días más, la sentencia se expide en 5 días. Y bueno, en caso, pues, la sentencia que declare infundado o improcedente, tiene 5 días para establecer el recurso de agravio constitucional. Y después de eso tiene 10 días para ver si se concede el recurso de agravio constitucional o se deniega el recurso. En caso se conceda, se eleva los autos al Tribunal Constitucional en 3 días. Y en caso se deniegue, pues se establece una queja ante el Tribunal Constitucional en 5 días. El Tribunal Constitucional declara fundada la queja en 10 días, ordena al juez superior de que eleve el expediente y, al igual que después de conceder, el Tribunal Constitucional tiene 3 días, de acuerdo al estadio, para recibir dichos autos, hacer una vista de la causa y un informe oral y finalmente expedir sentencia como tercera instancia. El Tribunal Constitucional constituye la tercera instancia. El proceso de habeas data. En primer lugar, pues, en primera instancia podemos decir que se hace una demanda ante un juez civil o mixto. Luego pasa al autoadmisorio, la contestación de la demanda en 5 días. La sentencia se da en 5 días, pero también puede darse entre el autoadmisorio y la contestación de la demanda una medida cautelar y entre la contestación de demanda y la sentencia una ejecución anticipada, que ya no cumple en 5 días, sino en 3 días, dependiendo del caso. Cuando se da sentencia, las partes tienen 3 días para apelar. Y en caso se apele y se declare fundada la apelación, pues se eleva el expediente al superior en un plazo de 3 días. Esta pasa a la sala civil superior que recibe dicho expediente y, bueno, nos instalamos ya en una segunda instancia. Se hace un traslado de expresión de agravios en 3 días, una vista de la causa, un informe oral también en 3 días y se expide sentencia luego de 5 días de esta vista de la causa. En caso se declare infundado o improcedente dicha sentencia, se puede establecer nuevamente un recurso de agravio constitucional en 10 días, en el cual, pues, hay dos opciones, o se concede o se deniega. En caso se conceda, se eleva los autos al Tribunal Constitucional en menos de 3 días, y en caso se deniegue, pues, se establece una queja ante el Tribunal Constitucional en 5 días. Y al llegar al Tribunal Constitucional, como ya bien dijimos, pasa a una tercera instancia. El Tribunal Constitucional declara fundada la queja en un plazo máximo de 10 días y ordena al juez superior el envío de expediente. El Tribunal Constitucional recibe dicho expediente, realiza una nueva vista de la causa de un informe oral y expide sentencia en un máximo de 30 días según la Constitución. Bueno, como vemos aquí, pues este sería un proceso competencial dentro de lo que viene a ser los procesos constitucionales, y como vemos, pues este depende, ¿no?, de las diferentes competencias que tengan los diferentes tipos de organismo que amparan nuestra Constitución. Es bastante largo, así que lo vamos a dejar pasar. Y pasamos a los procesos civiles. El más conocido, el proceso de conocimiento. Se tiene la demanda y en 30 días se puede contestar. Luego de la contestación se tiene 10 días como un acto de saneamiento. Se fija la audiencia de conciliación, la fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. Tiene, pues, hasta un máximo de 50 días para la audiencia de pruebas y hasta un máximo de 50 días para expedir sentencia. El proceso abreviado, ya como su nombre lo dice, no es tan extenso y se da en ciertos supuestos.
en el retrato, en responsabilidad civil de los jueces, expropiación, tercería, impugnación de acto o resolución administrativa, la pretensión cuya estimación patrimonial sea mayor de 100 y hasta 1000 unidades de referencia procesal, URPs, y las que no tienen una vía procedimental propia. En este caso, pues se da la demanda, tiene 10 días para contestar, 10 días para la fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio y autos de sanamiento, 20 días para la audiencia de pruebas y hasta 25 días para la sentencia, para expedir sentencia. Y por último, el proceso sumarísimo, que es aún más corto que el proceso abreviado, que se da en asuntos de alimentos, separación convencional y divorcio ulterior, interdicción, desalojo, interdictos, los que no tienen una vía procedimental propia según las URPs, que en este caso pues es aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 100 URPs, y los demás que la ley señale en sí, que no estén propiamente en el artículo 546 del Código Procesal Civil. Se interpone la demanda, en 5 días se tiene que contestar, en 10 días hay la audiencia, el sanamiento y la actuación de pruebas, y en 10 días como máximo se expide sentencia. El proceso cautelar, como un proceso civil. Bueno, en este caso pues se habla, ¿no?, de las medidas cautelares. Luego se establece cuál es el juez competente. Y el requisito de la solicitud dice, ¿no?, que se deben exponer los fundamentos de la pretensión cautelar, la forma, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación, ofrecer contracautela y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente si fuera el caso. El proceso ejecutivo del proceso civil. Estos solo se dan en los títulos ejecutivos. Empiezan claramente con la demanda. Luego se tiene el mandato ejecutivo emitido por un órgano jurisdiccional y en 5 días se puede establecer contradicción en caso se dé inexigibilidad, iliquidez, nulidad, falsedad o extinción de la obligación. Tiene 3 días para contestar la contradicción. Se establece audiencia y se establece un último auto final que tiene la misma calidad de una sentencia, por lo cual pues se expide, ¿no?, que se cumpla o no dicho título ejecutivo. Y se tiene un plazo de 3 días desde la notificación para apelar. El proceso no contencioso. Bueno, este tiene un procedimiento bastante largo, ¿no?, dependiendo, ¿no?, del supuesto. Son competentes los jueces civiles y los de paz de letrados, de acuerdo, ¿no?, a su jurisdicción, como puede ser, pues, los paz letrados en casos de inscripción de partidas y los que contengan una estimación patrimonial no mayor a 50 URPs. Los requisitos y anexos de la solicitud de un proceso no contencioso es que debe cumplir, ¿no?, con los requisitos establecidos por ley para no declarar su inadmisibilidad o improcedencia. Y por último, admitida la solicitud, pues el juez fecha la audiencia de actuación y declaración judicial, lo cual debe realizarse dentro de los 15 días siguientes, según lo establecido por el Código Procesal Civil, y concluido dicho trámite, ordenará la entrega de una copia certificada del actado al interesado para, bueno, que se decida si se impugna o no. Los procesos penales. También están divididos en 3 el proceso común. Empezamos por la investigación preparatoria, empieza con la denuncia, y la investigación preparatoria, como sí, está dividida en 2, en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria formal. Inicia, pues, no, luego de la denuncia con la disposición de formalización de diligencias preliminares en el que se decide o no pasar a investigación preparatoria formal en caso no se haya dado, pues, una acusación directa, un principio de oportunidad, un archivo definitivo. Y las diligencias preliminares dependen del caso. Son 60 días prorrogables. En caso simple, 120 días de prórroga. En caso sea un crimen complejo, 8 meses de prórroga. Y en caso sea crimen organizado, 36 meses de prórroga. Las diligencias preliminares culminan con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, la cual, pues, no, tiene un plazo de 120 días más 60 días prorrogables en el caso de crímenes simples
En el caso de crímenes complejos, de 8 meses más 8 meses de prórroga. Y en el caso de crimen organizado, 36 meses más 36 meses de prórroga. Y la investigación preparatoria culmina con la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Toda esta etapa es llevada o dirigida por el fiscal. Luego tenemos la etapa intermedia. Luego, pues, ¿no? De la disposición de conclusión de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria es el que asume la dirección del proceso y se tiene 15 días para acusar o sobreseer. El fiscal tiene estas facultades de acusar o sobreseer. En caso sobresea o archive, tiene 3 días para que el juez emita resolución para que los sujetos se notifiquen. Y en 10 días se fija audiencia preliminar. Y hay 2 opciones. El auto de sobreseimiento, que es el que declara el archivo, y que dicho pedido de sobreseimiento pues se declare infundado. Por lo que el fiscal tiene 2 opciones. El juez tiene 2 opciones, ratificar lo señalado por el fiscal o rectificarlo. Y entonces, en caso se rectifica, se eleva a un juez superior y se establece lo que vendría siendo el proceso común o su línea común, que sería requerimiento acusatorio. Tienen 10 días para un control de acusación y en ese control de acusación se establece pues el auto de enjuiciamiento, que es el que da finalidad o da por culminado a la etapa intermedia y pasamos al juicio oral. El juicio oral inicia con el auto de situación a juicio. Y bueno, se da la instalación de la audiencia y empieza, ¿no? Con los alegatos preliminares, las instrucciones del juez sobre los derechos, la admisión o no de responsabilidad del acusado. En caso admita su responsabilidad, se da una sentencia de conformidad. El ofrecimiento de nuevos medios de prueba, la declaración del acusado, el examen de testigos, el examen de peritos. Y para finalizar, pues ya los alegatos finales, la deliberación del juez, sea este unipersonal o colegiado. Y por último, se da la sentencia. Toda esta etapa es dirigida por el juez penal. El proceso por colaboración eficaz tiene ciertas fases. En este caso, pues está la fase de calificación, en la que se recibe la solicitud, ¿no? Del aspirante para ser colaborador eficaz por el fiscal y se toman sus declaraciones. La fase de corroboración, que es la más importante de todas, ya que se comprueba fehacientemente que lo aportado en un primer momento por el aspirante se ha cumplido en realidad. Y esto depende, pues, ¿no? De la satisfacción de la información que tiene el fiscal. La fase de convenio, en el que son corroborados los hechos y se realiza un convenio de mutuo acuerdo entre el fiscal y el aspirante, donde intercambian propuestas a favor de este y se realiza mediante un acta. La fase de control y decisión jurisdiccional, que es luego de realizar el acta, pues debe ser presentada ante la máxima autoridad jurisdiccional a fin de que lo califique y emita una sentencia de colaboración eficaz que puede estimarse o desestimarse. Y por último, la fase de revocación. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. Si el fiscal verifica que el colaborador eficaz incumple sus obligaciones, recabará los elementos de convicción a efecto de solicitar la revocatoria de sus beneficios. El proceso por terminación anticipada es una iniciativa que se puede dar con el fiscal o el abogado y tiene conocimiento de todas las partes procesales en 5 días. Y se pronunciarán sobre su procedencia y formulación de las pretensiones. El fiscal e imputado pueden hacer una solicitud conjunta donde haya unas reuniones preparatorias informales y se acuerde de acuerdo a la pena y la reparación civil como un acuerdo provisional, y esto se da antes de la formulación de la acusación. El proceso de seguridad. Cuando el fiscal, luego de haber dictado resolución prevista en el artículo 75, al culminar la investigación preparatoria, considera que solo corresponde imponer al imputado una medida de seguridad y que son aplicables, pues, las disposiciones del Código Penal, realizará las actuaciones de investigación que sean imprescindibles. Si se estima que éstas han cumplido sujeto, requerirá la apertura del juicio oral y formulará el correspondiente requerimiento de imposición de medidas de seguridad. Y bueno, luego de ello, pues se aplicará, ¿no? Lo dispuesto para la acusación fiscal, con la indicación precisa de la medida de seguridad que está solicitando. Si el imputado está procesado con otros imputados, no se acumula.
porque estos son de causa independiente, es decir, que tienen que ser considerados individualmente los imputados. También en el proceso de seguridad tenemos el informe pericial. Se realiza la apelación. De rechazar el pedido contra la resolución procede recurso de apelación con efecto suspensivo. Hay una solicitud del proceso de seguridad, incoación del proceso de seguridad y se lleva a cabo el juicio oral. De ser el caso, el juicio oral se realiza en privado. Es posible que se realice sin la presencia del imputado. Se da la sentencia y también hay opción de impugnación mediante una apelación. El proceso por faltas. Empieza con la denuncia, se realiza una investigación policial, hay un auto de citación a juicio y, bueno, se da la audiencia en sí. Y puede darse un acuerdo de reparación y conciliación con lo que se da concluido el proceso, pero también se puede dar una sentencia y esta también es materia de impugnación porque puede ser apelable. El proceso inmediato. Este se da cuando el fiscal, pues, tiene ciertos supuestos como la fragancia, la confesión sincera, la suficiencia conviccional y la omisión de existencia familiar o peligro común. El juez de investigación preparatoria en audiencia puede, pues, no aplicar una medida coercitiva de acuerdo al principio de oportunidad, al acuerdo preparatorio y terminación anticipada. Y es así como en estos, pues, tres supuestos anteriores se daría la procedencia de un proceso inmediato. Y luego, pues, de la acusación fiscal en 24 horas, el juez de juzgamiento puede determinar, ¿no?, el auto de enjuiciamiento y citación a juicio y la audiencia de juicio oral. Proceso por delito de ejercicio privado de la acción privada. En este caso empieza con una querella y se da un plazo para subsanar y en caso no se subsane, pues se archiva. Hay una resolución de admisión y en 5 días corre traslado el auto de citación a juicio. Se da la audiencia y finalmente la sentencia. Los procesos tributarios. Tenemos como primer proceso tributario el procedimiento de cobranza coactiva. Se da una notificación de la resolución de ejecución coactiva y en 7 días se puede interponer una medida cautelar. Se da el inicio de la ejecución forzada. Puede darse, pues, no, se puede suspender también, con lo que se da, pues, el fin o postergación. En caso intervenga un tercero con propiedad excluyente, pues se suspende dicha suspensión. Luego del inicio de la ejecución forzada, pues se da la tasación de bienes, una visita al fiscal y finalmente en 20 días se da una suspensión en caso no proceda. El procedimiento contencioso tributario. Se presenta una reclamación ante un órgano que emitió un acto a reclamar. Se da un pago previo y en caso no cumple los requisitos se emite el requerimiento en 20 días y en 20 días tiene que subsanarse. En caso no se subsane, se declara inadmisible y si se subsana, se da la admisión de dicho recurso. Se pasa a la fase probatoria y los plazos están en el artículo 142 del Código Tributario. Luego de vencidos los plazos, pues se da una resolución expresa o denegatoria ficta que resuelve el recurso y se tiene 15 días para apelar. El procedimiento no contencioso tributario. Para ello, pues, se tiene el trámite de solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria y deben ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días. Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, serán resueltas según el procedimiento regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y en caso de esta se impugne, las resoluciones que resuelvan las solicitudes ante el Tribunal Fiscal pueden ser apelables y en caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo máximo de 45 días hábiles, el deudor tributario puede interponer este recurso dando por denegada su solicitud ante el Tribunal Fiscal. Bueno, eso sería todo por los procedimientos judiciales dependiendo de la materia. Gracias.